En el capítulo 1 del Génesis se relata la creación del universo por parte de Dios en un periodo de 6 días. Día 1, Dios crea la luz, separándola de la oscuridad. Llama a la luz día y a la oscuridad noche. Día 2, Dios separa las aguas que están debajo de la bóveda celeste de las aguas que están sobre ella. Llama a la bóveda cielo. Día 3, Dios reúne las aguas para que aparezca la tierra seca, llamando a las masas de agua mares y a la tierra tierra. Además, hace que la tierra produzca vegetación. Día 4, Dios crea el sol, la luna y las estrellas para que sirvan como señales de los tiempos y para iluminar la tierra. Día 5, Dios crea los seres vivos marinos y las aves. Día 6, Dios crea los animales terrestres, así como al primer hombre, Adán, a su imagen y semejanza, y lo coloca en el jardín del Edén. Además, Dios declara que el hombre tendrá dominio sobre todas las criaturas. Finalmente, Dios contempla su obra y la encuentra buena. El capítulo concluye con el séptimo día, en el que Dios descansa de toda su obra de creación y lo bendice como día de reposo. El capítulo 2 del Génesis ofrece una visión más detallada de la creación del hombre y de otros eventos clave. Creación del hombre y la mujer, se detalla cómo Dios forma al primer hombre, Adán, del polvo de la tierra y le da vida al soplar en sus narices. Luego, planta un jardín en Edén y coloca allí al hombre para que lo cuide. Dios le da a Adán la responsabilidad de nombrar a los animales. La creación de Eva, viendo que Adán no tiene una compañera adecuada, Dios causa un sueño profundo en él y crea a la mujer, Eva, de una de sus costillas. Adán la reconoce como parte de él y la llama mujer, lo que indica una relación íntima y de compañerismo entre ambos. El mandato de Dios, Dios coloca a Adán y Eva en el jardín del Edén y les da el mandato de cuidarlo y cultivarlo, además de instruirles que pueden comer de cualquier árbol del jardín, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, advirtiéndoles que si lo hacen, morirán. La prohibición del árbol del conocimiento, se menciona la presencia del árbol del conocimiento del bien y del mal en medio del jardín, del cual Dios prohíbe comer a Adán y Eva. Este capítulo proporciona detalles adicionales sobre la creación de la humanidad y establece las bases para las posteriores narrativas sobre el pecado original y la expulsión del hombre del jardín del Edén. El capítulo 3 del Génesis relata el conocido episodio del pecado original en el jardín del Edén. Tentación de la serpiente, una serpiente astuta persuade a Eva para que desobedezca el mandato de Dios y coma del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente cuestiona la prohibición divina y engaña a Eva haciéndole creer que al comer del fruto, ella y Adán serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Pecado de Eva y Adán. Eva, convencida por la serpiente, come del fruto y luego ofrece a Adán, quien también come de él, violando así el mandato de Dios. Consecuencias del pecado. Tras comer del fruto, los ojos de ambos se abren y se dan cuenta de su desnudez, por lo que cosen hojas de higuera para cubrirse. Cuando Dios se acerca al jardín, Adán y Eva se esconden por vergüenza. Juicio divino, Dios llama a Adán y Eva y les pregunta por su desobediencia. Adán culpa a Eva y Eva culpa a la serpiente. Dios pronuncia juicio sobre la serpiente, sobre la mujer y sobre el hombre, estableciendo así las consecuencias del pecado, dolor en el parto para la mujer, dificultades en el trabajo para el hombre y enemistad entre la humanidad y la serpiente. Expulsión del Edén, para evitar que Adán y Eva coman del árbol de la vida y vivan eternamente en su estado caído. Dios los expulsa del jardín del Edén y pone querubines con una espada de fuego para custodiar el camino hacia el árbol de la vida. El capítulo 3 del Génesis presenta la introducción del pecado en el mundo y las primeras consecuencias de esta desobediencia, estableciendo así un tema fundamental que influirá en toda la narrativa bíblica posterior. El capítulo 4 del Génesis narra la historia de Caín y Abel, los hijos de Adán y Eva. Ofrendas de Caín y Abel. Caín trabaja la tierra y ofrece los frutos de su trabajo como ofrenda a Dios, mientras que Abel es pastor y ofrece los primeros y mejores corderos de su rebaño. Dios acepta la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. La ira de Caín. Caín se enfurece por la preferencia de Dios hacia la ofrenda de Abel. Dios le advierte a Caín que si hace lo correcto, será aceptado, pero si no, el pecado acecha a la puerta. El asesinato de Abel. Caín invita a Abel al campo y allí lo mata. Cuando Dios le pregunta a Caín por el paradero de su hermano,
Caín responde, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Consecuencias del asesinato, Dios maldice a Caín, quien se convierte en un vagabundo en la tierra. Caín teme por su vida debido a la posibilidad de represalias de otros. Dios le pone una señal a Caín para protegerlo de aquellos que lo encuentren. La descendencia de Caín, Caín se casa y tiene un hijo llamado Enoc. Luego, Caín construye una ciudad a la que llama Enoc, en honor a su hijo. El capítulo 4 del Génesis ilustra las consecuencias del pecado y la gravedad del asesinato, así como la responsabilidad que tenemos unos con otros como hermanos y hermanas en la humanidad. También muestra la continua presencia del pecado y la necesidad de enfrentarlo con responsabilidad y humildad ante Dios. El capítulo 5 del Génesis, conocido como la genealogía desde Adán hasta Noé, presenta una lista de los descendientes de Adán hasta Noé. Adán, se menciona que Adán tuvo un hijo a su imagen y semejanza, al que llamó Set, después de que Caín matara a Abel. Set, a los 105 años de edad, Set tuvo a su hijo Enos. Enos, a los 90 años de edad, Enos tuvo a su hijo Kenán. Kenán, a los 70 años de edad, Kenán tuvo a su hijo Mahalaleel. Mahalaleel, a los 65 años de edad, Mahalaleel tuvo a su hijo Jared. Jared, a los 162 años de edad, Jared tuvo a su hijo Enoc. Enoc, a los 65 años de edad, Enoc tuvo a su hijo Matusalén. También se menciona que Enoc caminó con Dios y fue llevado por él, sin experimentar la muerte. Matusalén, a los 187 años de edad, Matusalén tuvo a su hijo Lamec. Lamec, a los 182 años de edad, Lamec tuvo un hijo llamado Noé, del cual se profetiza que será consuelo para la humanidad en medio del trabajo y el dolor de la tierra maldita por causa del pecado de Adán y Eva. El capítulo 5 del Génesis establece una línea genealógica que conecta a la humanidad desde sus orígenes hasta el tiempo de Noé, quien más adelante jugará un papel crucial en la historia del diluvio universal. El capítulo 6 del Génesis describe la corrupción moral y la violencia que se extienden por la tierra, lo que lleva a Dios a tomar la decisión de enviar el diluvio como un juicio sobre la humanidad. La corrupción humana, el capítulo comienza señalando que los seres humanos se multiplicaron en la tierra y que, con el tiempo, los hijos de Dios se mezclaron con las hijas de los hombres. Esto ha sido interpretado de varias maneras, pero generalmente se entiende como una referencia a la corrupción moral y la decadencia espiritual de la humanidad en ese tiempo. La decisión divina, Dios, al observar la maldad del hombre en la tierra, lamenta haber creado a la humanidad y decide destruir a toda la creación viviente mediante un diluvio. Sin embargo, encuentra gracia en Noé, un hombre justo y recto entre su generación. La instrucción a Noé, Dios instruye a Noé para que construya un arca, proporcionándole medidas específicas y detalles sobre cómo hacerlo. Esta arca será utilizada para preservar a Noé, su familia y una selección de animales de cada especie durante el diluvio. El pacto con Noé, Dios establece un pacto con Noé, prometiéndole que mantendrá su pacto con él y con su descendencia después del diluvio. El arco iris se convierte en el símbolo de este pacto, un recordatorio de la promesa de Dios de no volver a destruir la tierra con un diluvio. El capítulo 6 del Génesis establece el contexto para el relato del diluvio universal, mostrando cómo la corrupción y la violencia en la tierra provocaron la intervención divina en forma de juicio. También introduce a Noé como el hombre justo elegido por Dios para preservar la vida en medio del cataclismo que se avecina.